Pues el año pasado cumplí 50 años como actriz profesional, así que estoy en el 51. Esto quiere decir que yo tomé en cuenta desde la primera obra que hice a nivel profesional, que fue en 1969, en que trabajé con el maestro José Solé haciendo El sueño de una noche de verano de Shakespeare en el Palacio de las Bellas Artes. Yo todavía no terminaba de salir de la escuela de teatro de Limba. Entonces fue así como maravilloso el haber tenido esa experiencia y me dio mucho gusto que desde entonces la tomé con madurez, porque hasta se lo comenté al maestro. Es un maravilloso inicio en mi carrera, pero sé que es demasiado bueno como para que sea verdad para siempre. Y digo esto porque yo decidí ser actriz cuando era niña y así se lo comuniqué a mis papás. Lo maravilloso del asunto es que ambos dijeron que les parecía muy bien. Después vino una etapa difícil porque mi papá murió, entonces no vivíamos en México, así que nos cambiamos de país y llegamos a la Ciudad de México cuando yo tenía 10 años y medio. Mi papá era español refugiado, es decir, luchador de la guerra civil, había llegado a México en 45. Mi mamá era mexicana, se conocieron, tuvieron 2 hijos. Mi padre fue invitado a trabajar a la Universidad del Salvador en Centroamérica, se fueron y allá nací yo. Pero entonces, pues yo era salvadoreña y además en mi casa siempre me inculcaron el amor a ese país. Bueno, todo esto que tiene que ver, pues tiene que ver con que como había poca cultura en aquel país, la cultura fundamental o el conocimiento de la cultura, yo lo tuve en casa con mis papás. Y fue maravilloso porque nos dieron una educación artística espléndida. Mi papá leía mucho, él era catedrático, mi mamá catedrático de humanidades, es decir, daba una serie de clases que tenía que ver con las humanidades. Y cuando llegó André Moró a dar unos cursos allá con Madame Dambré y, en fin, una serie de maestros, pues mi papá daba las clases teóricas. Quizá ahí escuché por primera vez tal cual la palabra teatro. No lo sé, no lo recuerdo, porque creo que yo no había ido al teatro. Había ido al cine muchísimo, porque mi papá era cinéfilo. Y nos llevaba a ver incluso películas que se supone que no eran adecuadas para nuestra edad, pero a él le valía gorro. Así que yo vi el neorrealismo italiano y, en fin, tenía un maravilloso gusto para el cine que, pues, me heredó, nos heredó a mis hermanos y a mí. Se oía mucha música de todo tipo en la casa, se leía poesía, mi mamá tocaba el piano, nos gustaba la pintura. Creo que todo ese entorno me ayudó a decir, ¿por qué actriz? No estoy muy segura, pero me encantaba hacer historias e imaginarme que estaba en otros lugares y que eran otras personas. Yo no sabía que eso se llamaba ser actriz. Quizá cuando empecé a oír hablar eso del teatro y que llegó Moró y que las clases, pues ya definí que eso era ser actriz y lo informé. En México, al llegar, a los 11 años, al año siguiente que llegamos, entré al taller de teatro infantil de Limba. Nada más pude estar un año porque cumplí los 12 y ahí se acababa ese tipo de entrenamiento. Y entré nuevamente a la escuela en 1967 a mi primer año de carrera profesional.
¿Qué les puedo decir? Que nunca me he arrepentido del camino que tomé desde niña y que al contrario he sido profundamente feliz y que el haber decidido ser actriz me ayudó a definirme en la vida, con la vida y para la vida. Tuve la fortuna de contar con el apoyo moral de mi familia, porque yo conozco mucha gente que cuando dice voy a ser actor o voy a ser actriz, ¡ah! Es el escándalo, no quieren, no, eso no es ser nada, te vas a morir de hambre, estudia algo serio, estudia algo que te dé de comer. Pues yo les diré que miren, a veces no mucho, pero de comer siempre he tenido. A veces no mucho, pero he sido organizada con mi economía y entonces cuando he tenido trabajo he ahorrado para tener cómo vivir en las vacas flacas y en las vacas flacas, pues como mi lujo fundamental en la vida es viajar, pues no me ha afectado tanto porque más bien yo he sido muy ahorrativa para cuando tengo tiempo poder viajar. Tengo una hija que ha sido el mejor regalo que me dio la vida. Esto ya es una mujer hecha y derecha, es historiadora, es maestra en historia del arte. En fin, a nivel personal me siento muy contenta de lo que ha sido mi vida. Pero también les digo, es que mi vida ha sido la actuación. Y eso lo comprendieron perfectamente en mi familia. Y mi hija, yo digo que es toda una categoría, pues es, fue hija de actriz, que desde pequeña estuvo vinculada a mi quehacer, que yo le explicaba qué era lo que hacía, y en cuanto pude, en cuanto ella tuvo 4, 5, 6 años, la empecé a incorporar no a mi carrera, pero sí a que viera un ensayo, a que supiera qué era lo que yo hacía. En ese sentido, he sido muy feliz. Ahora, ¿qué derrotero tomó mi carrera? El que yo quise darle a nivel teatral. A mí me interesaba hacer un teatro que dijera cosas sobre el ser humano. Traía por ahí un código postal, o no sé si postal, más bien un código ideológico relacionado con la lucha social, con la lucha política. Milité en un partido de izquierda. Mucha gente me reclamó o me decía que era una estupidez, pero les puedo decir que ahí conocí realmente mi país. Porque yo decidí ser mexicana. Tenía la nacionalidad española, pero me enamoré de este país. Amo España, amo El Salvador, pero decidí ser mexicana. Porque aquí crecí, porque aquí empecé a ver el mundo. ¿Y qué mundo? Porque nuestro país es maravilloso, a pesar de todos los políticos que han tratado de hacer que lo odiemos. Si somos tantito inteligentes, vamos a comprender que vivimos en un país maravilloso, que tiene de todo. Y que nos corresponde estar luchando constantemente para que ese país sea nuestro. Y todos tengamos derecho a disfrutar de él. Así que, pues no, decían que tenía bonito cuerpo. Pero pues nunca me interesó andarme encuerando ni en el cine ni en el teatro para hacer una carrera fácil o para ganar mucho dinero. Me interesaba pensar. A lo mejor es que era muy azotadita desde joven. Pues finalmente soy hija de guerra. Nunca he vivido una guerra.
Y mi papá no nos hablaba mucho de la Guerra Civil Española, pero mi mamá sí nos contaba de lo que él había pasado en un campo de concentración, de cómo había perdido a sus hijos, mis hermanos, por estar en un campo de concentración y porque su malvada mujer, porque sí fue una malvada, se regresó a España sabiendo que él no podía volver a entrar a España. En fin, eh, eh, todas esas historias, toda esa fuerza, mmm, me llenó y yo quería hablar de eso, de lo que le pasa al ser humano, de sus pérdidas, pero también eh, tuve ofertas para hacer muy jovencita, muy iniciando mi carrera, televisión, pero yo ya algo tenía, quizá por mi papá y porque mi mamá también de pronto daba clases de piano, ese tipo de cosas, que fue Plaza Sésamo. Entonces, eh, me llamó la atención eso de trabajar con niños y fue muy divertido para mí, pero además también aprendí mucho. Y en una época empecé a hacer mucho más televisión y también llegó el cine que me apasionó también. Pero bueno, lo mío es el teatro. Después de tener a mi hija y de observarla por horas, de haber disfrutado muchísimo el embarazo, y después verla y ver cómo fue pasando todo en ese pequeño bodoquito que había salido de mí, llegué a ciertas conclusiones y una de ellas fue que los actores deberíamos ser bebés constantemente para tener que descubrir el mundo cada vez que vamos a crear un personaje, cada vez que vamos a construir una ficción. Porque yo me daba cuenta que así como ahorita está pasando un avión cerca, digo, que lo oigo, aquel bodoquito se ponía atenta a escuchar, o de pronto se descubrió las manos cuando ya pudo ver, y de pronto descubrió que esas manos se podían chupar, y al rato se podía chupar su pie, y al rato ya quería voltearse ella sola, todo eso que hacen los bebés, fue maravilloso. Pero entonces fui descubriendo cómo el ser humano va encontrando cada parte de su cuerpo, cómo el ser humano va descubriendo cada parte de su mente y cómo quiere ir conociendo todo lo que le rodea. Sonidos, texturas, colores, eh, sabores. Eh, Somos la curiosidad misma. Y dije, esto deberíamos ser todos los actores. Y entonces, mmm, cuando mi hija todavía no cumplía 2 años, pues el camino de la política jaló por allá y el del teatro por acá, nos separamos en muy buenos términos su papá y yo. Y como a los otros 2 años, conocí al que fue mi marido a partir de entonces, a Miguel Córcega, que me invitó a ser sinodal en su escuela. Es decir, a ir a ver los exámenes de sus estudiantes y dar mi opinión. Y entonces lo que empecé a opinar muy soberbiamente yo, mira, el problema son tus maestros, que se quedaron en el siglo XIX. Obviamente esto lo ofendió mucho y me dijo, a ver, ven, demuestra que lo puedes hacer mejor. Yo siempre dije, no, yo nunca he dado clase, ¿cómo crees? Bueno, para no hacerles el cuento largo, la tercera vez que fui como sinodal, me dijo, ya, deja de criticar, ven y haz algo mejor y entonces te voy a creer. Y me retó. Pues ahí voy. Hice algo mejor. No es por nada, pero hice algo mejor. Y descubrí una vena que yo no conocía, que era la de la docencia.
y tuvo mucho que ver con el aprendizaje que yo tuve viendo crecer a mi hija. Y bueno, finalmente, cuando les digo todo esto, yo ya tenía 14 años actuando profesionalmente. Digo, algo había aprendido en esos 14 años. En el Inter, además, le pedí al maestro Héctor Mendoza, que había sido mi maestro en la ENAT, le dije, quiero seguir aprendiendo, siento que me falta mucho. Y entré al Centro Universitario de Teatro de la UNAM cuando se acababa de formar como escuela de actores. Estoy hablando de 1975. Yo ya llevaba 5 años de profesión como actriz, de teatro, de televisión, todavía no hacía cine, de radio, que es maravilloso. La radio es maravillosa, me encanta. Y luego encontré la otra beta, la de actriz, que me llevó por ciertos derroteros que tuvieron que ver también con la radio, con el texto, con la palabra. Y bueno, pues ahí está el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, que ya cumplió 14 años de haber nacido, que es un adolescente precioso, vigoroso. Y en esas ando, y soy miembro de la Compañía Nacional de Teatro, soy actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro. Entré a la compañía en 2008, cuando la reconstruyó, digamos, Luis de Tavira, y en 2016 me otorgaron el honor de ser actriz de número, y ahí sigo haciendo teatro, teatro y más teatro, y soy muy feliz. Eh, Todos los maestros, desde que yo recuerdo, eh, nos decían en la escuela, en las dos escuelas en las que estuve, y varios directores de teatro, siempre repiten una frase que es muy cierta. El instrumento del actor es él mismo. El instrumento del actor es su cuerpo. La voz surge del cuerpo. La voz está en el cuerpo. Es parte de nuestro organismo. Pero lo que decimos desde el primer día es que el trabajo del actor es un trabajo concertado de mente, cuerpo y voz. Y por supuesto, emoción. Pero que estas cuatro cosas están íntimamente ligadas. Aunque las clases en un momento dado se dividan, de lo que se trata es de conjuntar todo a la hora de actuar. ¿Qué necesitamos los actores como práctica durante toda la carrera? Comprender quizá aquello que ya les dije, que siempre tenemos, que si siempre tenemos una actitud abierta al conocimiento, a lo nuevo, vamos a disfrutar por siempre la carrera. Y siempre, eso ténganlo por seguro, vamos a aprender algo nuevo. A lo mejor son cosas que nos habían dicho antes un maestro, un director, un compañero actor, pero que al repetirse en algún proceso, como que resulta más claro. Pues sí, porque vamos madurando como seres humanos, como artistas, como creadores. Entonces, lo que yo entendí de una manera cuando tenía 15 años en la escuela de teatro, u 11, pues ya no lo entendí igual cuando tuve 30. O ahora que no les digo mi edad, no es cierto. Tengo 69 años y soy muy feliz de tenerlos. Porque siento que tengo mucho que aprender, tengo mucho que conocer todavía. Y creo que
si nosotros abordamos nuestro trabajo así, pues nunca nos vamos a aburrir y siempre tendremos que aprender. ¿Qué tenemos que ejercitar para ser capaces de asimilar el conocimiento? Nuestra mente. Tenemos que estar ejercitando todo el tiempo el pensamiento, la imaginación, nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento. No permitir que se vuelva torpe, etcétera. Obviamente yo entiendo que no voy a hacer las mismas machincuepas que cuando tenía 18 años. Y hay cosas que sí puedo hacer, ¿eh? Todavía. ¿Y por qué? Porque me he ejercitado toda la vida, ¿sí? Eh, ejercitar la voz. Sí les puedo decir una cosa, ejercitar la voz no es pasarse haciendo gorgoritos toda la vida, no. Ejercitar la voz es adquirir una buena técnica vocal que me permita utilizar mi voz como me dé la gana sin lastimarla. Y no se trata de tener voz bonita o que una voz sea bonita y otra fea. Se trata de tener una voz sana y una voz y una técnica que nos permita en un momento dado hacer 3 funciones diarias y no quedarnos roncos. O tener un ensayo y una función y poder seguir trabajando al día siguiente. Eso es tener técnica vocal, tener una voz sana. Más bonita o más fea va a depender del personaje. Porque para eso trabajamos la voz, para dársela a los personajes. Y a veces voy a tener que hablar de una forma, o voy a tener que hablar de otra forma. La cosa es saber qué requiere el personaje y poderlo hacer. Ese es el chiste. Cuando alguien tiene la curiosidad o el llamado, como ustedes le quieran decir, del teatro, yo lo que les diría es, éntrenle, éntrenle. Y cada uno va a encontrar su lugar en el teatro. Algunos van a descubrir que es un juego divertido. Un juego serio, ¿eh? Lo que pasa es que, igual que los niños, otra vez, hay que lugar común. Pero el teatro se trata de jugar en serio. ¿Y eso qué quiere decir? Creerse las cosas como cuando, con esa fe, con esa capacidad de imagen y de imaginación que tienen los niños, que era lo que yo les decía, que de niña me gustaba imaginarme lugares y que yo era otra persona y que yo era una persona muy seria, que nunca me reía, o que era una persona odiosa, sangrona. Es decir, me gustaba jugar a cualquier cosa, o que era la mujer más bella del mundo, o que era la bruja más fea del universo. Todo eso me gustaba jugar. Aprender a jugar al teatro les puedo decir que es muy divertido. Algunos van a descubrir que les gusta mucho, mucho, y que ahí es donde encuentran su satisfacción personal, en esos juegos, en esas imágenes, en esas ganas de ser otros. Y a lo mejor algunos deciden, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y quiero aprender.
Y les voy a decir algo. En el teatro todo se contradice. Eh, Hay una palabra que a mí me costó muchísimo entender, más bien comprender. Comprender implica hacer mío algo. Porque yo puedo entender las palabras que me dice alguien y decir, ah, bueno, está bien. Pero de ahí a decir, claro, y yo quiero experimentar eso de lo que él está hablando y quiero hacer lo mío. Y entonces eso me lleva a investigar, a trabajar, a buscar, a averiguar. Esa palabra que me costó mucho comprender es dialéctica. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo diría que el juego de los contrarios. El actor debe ser el más juguetón y el más libre en la vida, pero también el más disciplinado. El actor debe ser el, el mejor cómico y el disfrutar hacer reír, pero para ello tiene que establecer con mucha seriedad qué es lo que quiere hacer y creérselo. El actor debe amar profundamente para empezar y en contra de los preceptos que por ahí nos dicen, para empezar, amarse a sí mismo. Así como nos han dicho eh, los mandamientos, no sé, quizá algunos son católicos, otros no, no importa. Los actores tenemos una religión, el teatro, la mística del teatro. Yo no me crié en una casa muy católica en el sentido de que mi mamá se la pasara en la iglesia, ¿no? Pero sí tengo el recuerdo de ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno quiere ser actor, al primero que tiene que cuidar es a sí mismo, en mente, cuerpo, emoción, para ser capaz de amar al prójimo, porque la actuación es generosidad. Jueguen. Quien quiera ser actor para toda la vida tomará la decisión y lo hará. Quien quiera ser actor para estar en su comunidad y comunicarse mejor con sus vecinos, con su familia, haga eso, pero diviértanse con el teatro.